Ya con Eduardo López. Eduardo es infectólogo, asesor presidencial. El doctor López es una cara muy conocida ya en los medios en este paso también del COVID-19. Doctor López, gracias por recibirnos, un placer. No, muy buenas tardes, gracias a ustedes por llamar. Bueno, la primera pregunta ya derecho al grano. ¿Se tiene que volver a una fase anterior en la zona del AMBA, una fase 1, una fase inicial o no? Yo me parece, como están viendo el número de casos y que los últimos días se ha estabilizado, de por lo menos los últimos 4 o 5 días, yo creo que hay que tener poquito de paciencia y ver cómo evoluciona esta semana que comienza para ver si uno tiene que volver a la fase 1. De hecho, ayer el número de casos no aumentó y antes de ayer, que fue el pico máximo, fue casi 800, pero fíjese que llevábamos varios días entre 740 y 800, con lo cual no es una diferencia significativa. ¿Es apurado entonces la declaración del viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dijo que hay que volver y que hay que sugerirle al presidente o en la provincia o en capital que hay que volver a una fase 1? ¿Es apresurado? No, yo no sé si es apresurado, por lo menos los datos que nosotros estamos manejando, que son los datos que uno está viendo, salvo que haya datos que todavía no se han dado públicos, no me parece que habría que volver a una fase 1 de total restricción. En primer lugar, porque los datos que yo tengo y que no parecería que hubiera un aumento en pico del número de casos como para preocuparse de que tenemos que estar muy atentos para ver una cuarentena muy restrictiva. En segundo lugar, es que creo que si la cuarentena uno lo hace mucho más restrictiva, creo que la gente va a romper la cuarentena por default. Esto es lo que está pasando, perdón, no sé si lo estaba viendo en el programa, estamos en vivo en San Martín, de hecho subime el audio acá si puedes, Marian, para que escuche la cantidad de aplausos que hay de comerciantes que están en una peatonal en este momento pidiendo esto. Queremos trabajar, como sea. ¿Cómo se contiene también esta tensión social, presión económica, con el consejo al presidente de decirle, bueno, hasta ahora por los números que hay habría que contener un poco más? Está bien, hay que buscar también un punto de equilibrio en esto, porque, es decir, queremos trabajar, diríamos, y que la gente se empiece a contagiar tampoco es bueno. Claro. Fíjese usted, el problema mayor es cómo cumple la gente cuando uno flexibiliza la cuarentena. Y en esto en la Argentina, honestamente, el AMBA es una parte de la Argentina y la Argentina tiene otras variables desde el punto de vista de epidemiológicas. Yo reconozco que en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano la situación desde el punto de vista técnico en cuanto a trabajo se ha puesto en forma importante. Pero también tenemos que recordar que hasta hace una semana teníamos 300 casos en un barrio popular, con lo cual me parece que tenemos que ir trabajando de a poco. Sería ya un buen triunfo si nosotros no tenemos que volver atrás, ¿está bien? Sí, y el segundo pasa, punto, Eduardo, que la gente... déjeme terminar, porque si no, estamos... El segundo punto, déjeme terminar, que las jurisdicciones son los que mejor conocen lo que está pasando. Esto significa, yo no sé si en San Martín hay un aumento espectacular del número de casos o no, pero digo, tengamos también un poco de la responsabilidad de que esto no se transforme en un picnic cada vez que uno flexibiliza, que fue lo que pasó hasta hace 2 semanas. Es que el tema, Eduardo, invertir ese título que acaba de decir, sería un triunfo no volver atrás, sería también un fracaso volver atrás. Invertido sería eso más o menos en la lógica. Sería un fracaso volver atrás, depende cómo venga el aumento de la situación, porque la tensión social es impactante, ¿no? La tensión social es importante, pero también es importante, recordemos 2 minutos esto, hasta hace 2 semanas y media no teníamos en los barrios populares, y cuando empezó en los barrios populares, realmente la cantidad de casos fue muy alta, con lo cual hubo que trabajar, y hay que estar trabajando para tratar de bloquear de alguna manera esto. Claro. Yo sé que no es la medida más llegaron simpática. tarde a los barrios populares, no es que no había, llegaron tarde. Fue la primera medida que tuvieron que haber tomado. Perdóneme, ¿usted sabe lo que pasó en los barrios populares para decir llegar tarde? Perdón, no, usted está equivocada. Para mi apreciación. Bueno, entonces tranquilo que me lo puede explicar sin hablarme mal. Discúlpeme, perdóneme, en primer lugar... Tranquilo. Perdón, permítame, no estoy gritando. Le quiero saber quién es usted, porque
Yo no Mi sé nombre es quién es Cintia usted. Fernández. Y bueno, ¿y qué tiene Bueno, que ver? macanudo, porque Perdón, no Doc, me acá parece está, contestar, Doc, no, pero no me parece No, está bien, contestar está bien. Vamos a una cosa. anónimamente. Vamos a una cosa. Nada más, doctora. Eh, Ustedes me llaman, yo con todo respeto le sí, digo por supuesto. Pero no humildemente estamos mi con... opinión. Eh, Le lo- digo Solo para... humildemente Un mi segundo, opinión. un Espere, segundo. déjeme terminar. Sí. Si no me deja terminar, ¿cómo puede completar una frase? Es que es Discúlpeme. televisión. Un segundo, Cintia, un segundo, por favor. Por Si es favor. televisión, no me llame, entonces. Listo. No, No, sí, que se para, pueda tranquila, debatir, para, decía silencio, yo. por favor. Vamos a hacer una cosa, la idea no es generar tensión con el doctor. No, El doctor tal está cual. asesorando al presidente de la Nación, lo que más queremos es una explicación. Lo que se está planteando acá es parte, creo, de la tensión hasta de la interpretación de la información. A ver No, si, lo que dale. yo opino es que estamos todos muy susceptibles y hay que tener cuidado. No sé, hoy salieron varios ministros a decir que volveríamos a la fase 1. La gente está pidiendo flexibilidad, la gente está pidiendo protocolos para poder trabajar y de repente escuchamos que dicen que vamos a volver a fase 1 y es normal que la gente salga y se encuentre de esta manera y que todos nos pongamos nerviosos. Entonces, me parece que necesitamos como más información y que cada vez que digan algo tengan cuidado con las cosas que dicen y si lo salen a decir, que se sienten y expliquen Hay por que qué. ponerse en el lugar de los otros. Hay muchas Bien. personas que están sin comer, sin alimentos y necesitan mantener una familia. Entonces también es entendible desde ese lado. Eduardo, en relación a lo que están planteando mis compañeras, la pregunta que yo quería hacerle es, ¿cuál sería la cantidad de casos que deberían bajar para que la flexibilización empiece a circular? ¿O cuál sería la cantidad de casos que nos alertarían y harían que tengamos que volver para atrás? Hablando concretamente de números, porque lo que le pasa, creo, a la sociedad es que estamos todos los días pendientes de la cantidad de infectados o de recuperados. Entonces está bueno saber, bueno, si suben 100 casos más, estamos complicados. Muy bien. En primer lugar, quiero aclararles que yo estoy tan preocupado como ustedes por la gente que no puede comer o que no tiene agua potable. Pero aceptemos que no me llaman a mí para que yo explique esto porque a mí me excede. Primer punto. Entonces, yo le voy a explicar técnicamente el tema. El tema es así. En general, si usted mantiene durante varios días una cifra que es estable con una fluctuación del 10-15%, está dentro de los márgenes esperables para una enfermedad que, como afectó a áreas de alta densidad poblacional, con alto hacinamiento, como son los barrios populares, el número de casos aumentó. ¿Está bien? ¿Cuál es la buena parte de eso? La buena parte de eso que afectó a gente adulta joven, con lo cual no nos impactó sobre las camas de terapia intensiva como hubiera afectado si hubieran afectado los geriátricos. Claro. Pero en la medida de que usted no vaya a testear, y eso es lo que no vaya a testear, está el riesgo de que cada tanto algún enfermedad benigna contagie a un adulto mayor y ahí sí tenemos problemas. Entonces, con respecto al número de casos, si usted analiza el número de casos de la última semana, luego del salto de hace 7 días, el número de casos se ha mesetado y de hecho ayer ha bajado con respecto a antes de ayer. Pero tampoco esto es un gran logro, porque son las fluctuaciones normales de un día para otro. Y no se puede... Yo personalmente, un minuto, yo personalmente creo que no hay que volver para atrás. Las palabras del señor viceministro corren por cuenta del señor viceministro. No, por Yo eso, personalmente... claro, por eso Eduardo lo consultaba, si era apresurado o no. aconseja. Yo me imagino, y perdón, esto también es para agradecerte a vos, Eduardo, de estar al aire en televisión de muchos programas, sabiendo la presión que también recae sobre ustedes. No es nada grato tomar una decisión tampoco, ni para el presidente, ni para ningún funcionario, sobre esta situación de cerrar en algunos sectores, de volver para atrás. Me imagino que debe ser muy tenso. Ahora, quería saber cómo te había caído, Eduardo, la frase esta que firmaron como en una solicitud muchas personas de renombre en la Argentina, titulando esta situación como una infectadura, como haciendo alusión a que se estaba utilizando la pandemia para limitar ciertos derechos o cuestiones de restricciones de libertades. ¿Cómo te cae a vos desde la medicina o desde tus consejos también ese término infectadura? Bueno, en primer lugar, nosotros recomendamos al ministro de Salud y al presidente, diríamos, la opinión nuestra desde el punto de vista de salud pública, primer punto. Y segundo, estamos mirando los países vecinos, ¿no? Por ejemplo, Chile está con 97% de las camas ocupadas de terapia intensiva porque no hizo la cuarentena. Chile hizo una cuarentena muy particular por comunas o por barrios y le fracasó. Eso es el primer punto. El segundo punto,
es Brasil, que tenemos aquí nomás, donde Brasil tiene una cantidad de muertos que está ya en segundo lugar en el ranking mundial. Entonces nosotros hicimos esa propuesta y no creo que, diríamos, que esto se transforme en una infectadura, como se dice, sino es una opinión técnica. Yo le voy a decir dos cosas que creo que por ahí puedo discrepar con otros compañeros del grupo de asesores. Yo creo que la cuarentena es una herramienta de salud pública. De ninguna manera, la cuarentena es una ideología ni política, ni filosófica, ni una militancia. Lo mismo el testeo. Es otra herramienta fenomenal de salud pública, que ambas van de la mano. Hay países que pudieron hacer las dos al mismo tiempo, algunos utilizaron una. Chile, por ejemplo, utilizó solo el testeo y hoy tiene mucho más casos que Argentina y mucho más internados. Entonces, creer que esto hay que idealizarlo, llámese para la pro-cuarentena o la anti-cuarentena, le digo más, parece un insulto a la inteligencia de la gente común. Por eso quería saber la opinión sobre ese tema. José. Eduardo, este fin de semana el presidente va a hablar y supongo que se va a manifestar en relación a cómo vamos a continuar. Usted que está en la mesa chica, si hoy fuera el fin de semana, el día en el que el presidente nos tiene que hablar, ¿cuáles serían sus palabras para asesorarlo? ¿Qué le diría? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, primero le diría que no iría para atrás. Me parece que el país tiene una segmentación geográfica muy interesante. Si ustedes analizan cómo se está recuperando, diríamos, la parte de productiva en el interior del país, es mucho más alto de lo que la gente cree. Ya hay provincias que están prácticamente ya con turismo interno. Y cuando tienen un caso es porque viene de una provincia y pasó a la otra sin avisar y sin hacer la cuarentena. Ahora viene la otra parte, que es qué hacemos con Ciudad de Buenos Aires y con Urbano. Claro. Porque Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y esta es la realidad, porque si no, no estaríamos discutiendo este tema. Yo creo que, primero diría, no creo que valga la pena ir para atrás, primer punto. Okay. Los números no están mostrando eso. Sí diría que analicemos bien, diríamos, ¿no? Si podemos avanzar aunque sea un pasito. Pero lo que no queremos es ni que se desborde la cantidad de casos, que a mí no me preocupa que aumenten, lo que me preocupa es que no pase mucha gente a terapia intensiva, porque si nosotros testeamos más, vamos a encontrar más casos. Ahora, Eduardo, me parece interesantísima esa reflexión, porque te quiero preguntar ahora en unos segunditos sobre la cuestión de la inmunidad del rebaño que tanto se habló, si la gente tiene que salir, contagiarse, generar también defensa sobre este virus que, según otros especialistas en el mundo, también está perdiendo fuerza. ¿Me aguardás un segundito que quiero ir al móvil para charlar un poco con la gente, cómo lo está viviendo? Me encanta la charla que estamos teniendo con vos, desde este marco de respeto, conversando casi como nuestro médico personal en este momento, para que la gente lo vaya entendiendo. ¿Me aguardás un segundito si escucho los empleados de San Martín? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Gracias. Juli, estoy con vos. A ver, charlemos un poco con... Mirá, no se cansan de aplaudir, de verdad que es tremendo el reclamo, ¿no? No, es impresionante. Sí. Y te digo algo, sigue llegando cada vez más comerciantes, que algunos que estaban adentro de sus locales directamente bajan la persiana por completo, vienen para acá. Claudio, ¿local de qué tenés? ¿De qué rubro? Librería y juguetería. ¿Qué me estabas comentando recién fuera del aire que estabas tan indignado? Respetemos la distancia, ahí está. Vamos a respetar. Contame, Claudio. Estoy indignado porque un pueblo que no trabaja no tiene futuro, es así de sencillo. Después te dicen que ellos, el Estado, te va a cuidar. Yo soy el Estado, todos nosotros somos el Estado, nos sabemos cuidar tranquilamente. Que me digan cuáles son los protocolos, porque no somos unos ñañosos que queremos abrir porque somos golpistas ni nada por el estilo, somos trabajadores. Que me digan qué medidas tengo que tomar, pero que me dejen abrir. ¿Por qué? No puedo abrir mi negocio, pero para pagarle los impuestos sí, me mandan una cola con 460 personas, ahí no me contagio. A ver, si te dicen que tenés que volver a la fase 1, a la etapa 1... ¿Por qué venden? Claro, porque hoy en día están trabajando los hipermercados, están vendiendo de todo. Indumentaria. De todo. El hipermercado hoy está vendiendo indumentaria, calzado, sin ningún protocolo, porque yo entro y los veo y me da vergüenza de lo que hacen. Esto es impresionante. Yo quiero trabajar con todos los protocolos necesarios para no fundirme. A ver, ¿No estamos fundiendo, gente? Juli, déjame volver, que voy con Eduardo. Mientras le voy preguntando, esto me parece una frase impresionante. Eduardo, ¿sentís que la gente sabe cuidarse?
Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Yo creo que mucha gente sabe cuidarse y otra gente despilfarra el cuidarse. Si no, no hubiera pasado lo de Necochea, Claro. que es un ejemplo perfecto. Lo del Si no, Baby no Shower. hubiera, si no hubiera pasado que después de 60 días por un camionero irresponsable, Jujuy tuvo que volver atrás con la cuarentena porque le entró un individuo infectado. Y el otro tema que es importante es que los protocolos que se han planteado ahí, los protocolos tienen que en realidad escribirlos por rubro, porque realmente no es lo mismo una librería que un restaurante. Entonces el señor, y yo estoy de acuerdo que está ofuscado y tiene razón, porque una librería podía manejarse perfectamente sin necesidad que estar cerrado, porque una librería uno pues tiene espacio, puede entrar de a uno, es un lugar muy sencillo en el cual realmente los libros lo elige uno y el intercambio con el señor librero es de minutos. Y les recuerdo a ustedes que el distanciamiento social, porque uno rompe el distanciamiento social 10 minutos, el riesgo es bajísimo, bajísimo. O sea, si usted se encuentra en la calle y un señor le pregunta ¿dónde está la calle tal? Y usted le indica, tardó 2 minutos, esto es cero de riesgo. Bajísimo. Qué placer, claro? qué placer es escucharte, Eduardo, porque estamos Bueno, pero eso está en no, todo- no, pero de verdad, nadie lo ha dicho con esta claridad. Esto hay que decirlo. De verdad que, por lo menos lo que sentimos nosotros hasta trabajando en un lugar como es este canal, donde hay muchísimos de nuestros compañeros que todo el tiempo nos estamos exponiendo entre todos en esta situación, de verdad que te vas esquivando. Creo que es la sensación que tenemos todos, ¿no? Pasa alguien y te vas esquivando. O sea, estás diciendo que el riesgo es mínimo. O sea, esta situación que acaba de pasar, de que alguien se acerca a un micrófono un ratito y vuelva para atrás, es mínima la situación. Le voy a nombrar que se llama... Usando tapaboca y toda la protección, ¿no? Sí, eso. Lo que se llama contacto casual. Contacto casual. Ok. Es cuando un individuo rompe el espacio de 2 metros, la distancia de 2 metros, y está más de 10 minutos según Estados Unidos, según el CDC, y según la OMS, 15 minutos. Si ustedes analizan, cuando viene, por ejemplo, un delivery y trae una pizza, no tarda más de 3 minutos. Entrega la pizza, usted le dan la propina o le dan la plata y el individuo se va. Súmenlo, es 3 minutos. Riesgo de eso, todos los países que tienen dicen bajo riesgo. ¿Está bien? Usted no rompió el distanciamiento social. Perdón, qué pero placer por es poco escucharte tiempo. así. Qué bien, porque nadie lo ha dicho así de esta manera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente se agrupa. Y ahí es donde está el problema. Cuando la gente tiende a agruparse. Los muchachos que están ahí protestando, fíjese que tienen todo rotura del espacio del metro. Ninguno está a 1,5 metros. Ahí se lo vamos a Juli. Ahí lo tiene. Se lo vamos a sugerir, obviamente. Juli, te pedimos que le sugieras a los empleados que obviamente estamos cubriendo esta situación en vivo, que por favor mantengan la distancia social entre todos. Estamos hablando con un especialista, asesor del presidente de la Nación. Eso, cuidemos nosotros también, digo, es nuestro rol también estar informando permanentemente esta situación, lo que está pasando. Eduardo, quiero sumarte también en esta situación. Ahí está, estamos reubicando a la gente que quiere expresarse, ve una cámara y también siente que seguramente el presidente los puede estar escuchando, puede estar viendo, algún funcionario también. Bueno, vos que estás observando la situación.